Buenos días, doctora Tamara Feliciano, secretaria de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, en representación del doctor Soto, presidente de la Sociedad de Medicina de la República Dominicana, periodo 2023-2025. Buenos días, pasados presidentes que nos acompañan en esta mañana, la doctora Araceli Félix, el doctor Luquela, el doctor Nelson Martínez. Buenos días, doctora Iris Almanzar, presidenta capítulo sur de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana. La doctora Silvia Piña, presidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Juan. Doctora Marisa Samuel, vocal de la capítulo sur de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana con asiento en San Juan de la Maguana. Invitados especiales, médicos todos. Casas farmacéuticas que nos acompañan en esta mañana: Bodega Farmacéutica, Cardiotech, MK, Flutter, Rowe, Centro Médico San Juan, CDMER, Cediza San Juan y Farmacia Tata. Hoy es un día muy especial para nosotros los internistas de San Juan de la Maguana, pues tendremos la mejor cosecha de este año, el Granero del Sur. Una cosecha científica y de confraternidad. Una cosecha de salud. Reciban un caluroso y afectuoso abrazo de bienvenida y esperamos que se sientan como en casa. Esperamos que puedan disfrutar todo lo que con mucho amor hemos preparado para ustedes. Gracias. Inmediatamente iniciamos con nuestra primera conferencia de esta mañana y para mí es más que un honor presentar al doctor Héctor Balcácer, internista infectólogo, influencer y el encargado de hacernos los domingos un poco más relax, ¿verdad? Así que para mí es un placer entregarle el micrófono a mi maestro. Ok, niños, niñas y adolescentes mirando la pantalla, por favor, sé que hay uno que está un poquitito lejos, pero saquen su celular, por favor. Aquí tenemos los premios, tenemos una botellita de vino al que quede en primer lugar, un sneaker y un Herschel que queden en segundo de casa. Entonces ustedes saben que mis presentaciones generalmente son de esa forma. Hacemos la presentación, gracias. Hacemos la presentación haciendo preguntas para que de paso vayamos afianzando el conocimiento. Muchas veces decimos que equivocando o cambiando conceptos que creemos que son 100% reales es una de las mejores maneras de aprender. Así que por tal razón, repito, aquellos que tengan celular y quieran participar, repito, simplemente tienen que entrar a esa clave. Entran a la página kahoot.it o los que tengan celulares que no sean los StarTAC, ¿verdad que sí pueden entrar? Los que tengan ganas. Con eso que está ahí. Perdón, espérense. Espérate, mira. Se salió el internet. Denme un segundito, por favor. Ok, ahí está, pueden entrar en este momento, por favor. Pueden ir entrando. Ya entraron un grupito de personas. Ahora va a tener que sentarse ahí para que vean las preguntas. Lo único que no se pueden sentar de frente para que los de detrás puedan leer la pantalla. Pedirle a los dos jóvenes que están aquí si se pueden sentar en esta mesa para que ellos puedan leer, porque no van a poder ver las opciones. Se acercan o simplemente les pido kahoot.it. Repito, Kahoot, Kahoot.it. Kahoot.it. Ustedes pueden entrar ahí. Acérquense sin miedo, vengan, eso está bien. Un vinito para el camino, para Santo Domingo, un vinito aquí en familia. Dele para
Si alguien quiere entrar y no sabe cómo hacerlo, que me avise, yo voy a ir de ayuda. El que está allá en el fondo, ¿de verdad tú estás viendo la pantalla? Yo estoy hablando si tú ves la pantalla. Y yo cuando porque estaba 30 minutos no puede estar muy lejos. Ni siquiera ahí. Lo que pasa es que ahí cuando se pare se va a notar. No puede. No. Póngase ahí y mira un chico. Ya, ahora. ¿Hay alguien que no sepa entrar? ¿Hay alguien que necesite ayuda para entrar en aquella mesa? Ayuda a los muchachos. Ya con eso no entra. Va a poner su nombre. ¿Y a dónde está? ¿Metro? Lo que pasa es que si se bloquea el celular te va. Ahí tú te Ya, pues espera ahora. Jóvenes, vamos arriba entonces. Ya, vamos. Vamos arriba. Vamos, el trabajo tiene que ser con orden. Vamos. Me avisa. No tiene internet, no va a poder. Recuerden que si se le bloquea el celular, lo va a sacar y usted va a tener que volver, vamos a tener que volver a entrar el código. ¿Me doy a entender? Así que le pueden quitar la función de bloquear el celular y antes de llegar a la casa la ponen de nuevo. No somos responsables de divorcio. De los disclaimers que siempre hacemos aquí cuando hacemos café. Bueno, ya hay cerca de 26 personas dentro. Hay 26 personas dentro, me avisan. Ya no me salió. 28. Hola, ya entraste. Sí, hace rato. Pues ayúdame ahí. Ok, recuerden, si se bloquea el celular lo van a sacar. Después no quiero llanto. Que el doctor me sacó, no tengo que ver con eso. Claro. Ya, entraste. ¿No pudiste entrar? Vete para allá. Vete, viejo. Jóvenes, vamos arriba. Ajá. Bueno, arrancamos. En 3, 2, 1, vamos arriba. Comenzamos. Ok, hoy hablaremos, como ustedes saben, sobre el virus de la influenza 2024. Vamos arriba. 3, 2, 1. Primera pregunta, no necesito usted en el medio. ¿Qué tan seguro se siente usted tratando pacientes con el virus de la influenza? Vamos a ver. ¿Qué tan seguro se siente? El rojo es 25%, el azul 50%, el mamey 75% y el verde 100%. ¿Qué tan seguro se siente usted tratando pacientes con el virus de la influenza? ¿Qué tan seguro se siente? 25% el rojo, 50% el azul, 75% el amarillo y 100% el verde. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, hay 5 personas que son egomaníacos, son gente. Estas 5 gente se sienten 100% seguros de tratar influenza. Hay 5 más que se sienten más que seguros. Hay 7 con complejo de inferioridad y hay 4 que se sienten más o menos bien. ¿Me doy a entender? Entonces, comenzando con esto, que les ha dicho que tentativamente tenemos cerca de 14 expertos tratando el virus de la influenza. Vamos a ver si es verdad. Ok, comenzamos. 1,
2 y 3. Primera pregunta, ¿qué material genético tiene el virus de la influenza? Vamos a ver, ¿qué material genético tiene el virus de la influenza? ¿Qué material genético tiene el virus de la influenza? ¿Qué material genético tiene el virus de la influenza? La de falta en el medio, vamos arriba. Continuamos. ¿Qué material genético tiene el virus de la influenza? Y la respuesta es que ARN, ¿verdad que sí? Aquellas personas que escribieron ambos, recuerden que los virus son los ADN o ARN, no son de los dos. ¿Me doy a entender? El que escribió que es heterofílico, realmente no conozco ningún virus heterofílico, pero perfecto. Y el que puso el ADN es un error. El virus de la influenza es ARN. Recuerden que los virus ARN tienen una capacidad de mutar importante y por eso se hace un poquitito difícil el control de algunos. Perfecto. Segunda pregunta. Ahí lo tenemos, señor. El virus de la influenza, recuerden que pertenece al ortomixovirus. Y recuerden que a pesar de que solamente se habla de influenza A y de influenza B, tenemos también un virus de la influenza que es el tipo C. ¿Cuál es el problema del virus de la influenza tipo C? Bueno, la respuesta es que el virus de la influenza tipo C generalmente solamente afecta a los animales y al momento no existen brotes de influenza tipo C en seres humanos y en los casos en los cuales ha provocado enfermedad en el ser humano tienden a ser infecciones leves. Me doy a entender, por tal razón no se le ha prestado gran importancia a la hora de conversar sobre estos tipos, pero ahí lo tienen, ¿verdad que sí? 3 tipos de virus de influenza. Entonces continuamos. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de las personas mayores de 65 años en los Estados Unidos se aplican la vacuna contra la influenza? Repito, ¿qué porcentaje de las personas mayores de 65 años en los Estados Unidos se aplica la vacuna contra el virus de la influenza? En promedio, aproximadamente, ¿qué porcentaje se le aplica? Tú el que tiene más de 65 años en Nueva York, ¿verdad? El país grande que queda entre Canadá y México que se llama Nueva York, ¿qué porcentaje se aplica la vacuna contra la influenza? En Nueva York, ¿eh? Y la respuesta es alrededor del 70%. ¿Ok? Lo que quiere dejar dicho que 3 de cada 10 norteamericanos no se aplica la vacuna. Si yo le preguntara a ustedes en su demarcación, o en el lugar donde ustedes ejercen, ¿qué porcentaje de sus pacientes mayores de 65 se aplica la vacuna? Miren qué buen dato sería hacer un pequeño censo en cualquiera de los centros donde ustedes están, personas que van a su consulta, visualizar qué porcentaje de ellos se ha aplicado la vacuna. Cuando tomamos esas cifras que estamos mencionando, mostramos aquí, bueno, ya Maciel se le fue adelante, seguimos. Entonces, si miramos aquí, tenemos que justamente el año pasado los Estados Unidos tuvo una tasa de vacunación promedio de un 69%. Ese es el averaje de los Estados Unidos, mírenlo ahí aproximadamente, es lo que más o menos se percibe. Como quieren los países desarrollados, el porcentaje de vacunación es aproximadamente de un 50%, que como quiera, comparado con el porcentaje de República Dominicana, es bastante alto. ¿Cuál es el de aquí? No se sabe, pero uno no estima que 1 de cada 2 personas mayores de 65 se aplica la vacuna contra la influenza. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de fallecidos se estima que ocurre en los Estados Unidos cada año? Repito, ¿qué porcentaje, qué cantidad, de personas mueren cada año por influenza en los Estados Unidos? ¿Qué cantidad aproximadamente? Y la respuesta es que mueren en los Estados Unidos todos los años de 20.000 a 30.000 personas todos los años mueren por influenza. Por eso cada vez que alguien me pregunta, Balcácer, ¿es importante vacunar contra influenza? Miren la respuesta. En un país donde hay una tasa de vacunación cercana al 70%, como quiera mueren
cerca de 20.000 a 30.000 personas todos los años. Seguimos. Lo más interesante de esa cifra es lo siguiente, que en el mundo se estima que mueren de 300.000 a 650.000 personas cada año por influenza. Mientras que en los Estados Unidos, como dice la gráfica, dependiendo del año que usted tome, fíjense cómo la mortalidad puede ser tan alta por año como hasta 60.000 personas. ¿Me doy a entender? Sin embargo, apreciamos que la mortalidad promedio reportada es de 20.000 a 30.000 personas cada año. Siguiente pregunta, ¿verdadero y falso? Este es más fácil. Hay 18 hemaglutininas y 11 neuroaminidasas. Repito, 11 hemaglutininas y 11 neuroaminidasas. La ventaja es que ahí es un 50% de probabilidad de pegar, ¿sí o no? Veremos qué tanta suerte tiene. Y la respuesta es que sí. Entonces, ¿qué significa eso? Para aquellas personas que, por ejemplo, han escuchado hablar de influenza H1N1, ¿verdad que sí? H1 lo que significa es que tiene una hemaglutinina que se ha clasificado como una y una neuroaminidasa que se le ha colocado también el tipo 1. Entonces, cuando le dicen que un virus es H3N2, yo les he dicho que tiene una hemaglutinina tipo 3 y una neuroaminidasa tipo 2. ¿Me doy a entender? Y así es como se maneja. Lo que quiere dejar dicho que existe una posibilidad, repito, existe una posibilidad de combinaciones de 18 sobre 11, lo cual da un número bastante importante de virus de influenza que pudieran generarse, que produzcan enfermedad en lo que es el ser humano. Entonces Maciel sigue adelante, muy bien, seguimos, vamos arriba. Y ahí lo tienen. Esa gráfica que está ahí nos muestra cuáles son los tipos de virus de la influenza que han estado circulando, repito, tentativamente en los Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, cuando uno evalúa este colorcito amarillo y mamey, significa que el más importante que circuló en los Estados Unidos, ¿cuál fue? La influenza tipo A. Entonces es la que ha circulado principalmente en territorio norteamericano. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El porcentaje de influenza A fue de un 65% y el de la influenza B de un 35% en los Estados Unidos durante el 2023. 65 influenza A, 35 influenza B. Y la respuesta es que sí. Esa fue la proporción. Casi 7 casos de influenza A, 3 casos de influenza B. Sin embargo, la próxima pregunta nos va a preguntar los datos aquí en República Dominicana. ¿Cuál fue realmente la proporción en República Dominicana? Si fue igual que en Estados Unidos o fue diferente. Vamos a ver quién contestó buena ahí. Denme un segundito. Maciel continúa subido en el palo, seguimos, ¿ok? Y fíjense ahí cómo en los Estados Unidos la proporción es 65% influenza A y alrededor de un 35% la influenza B. Seguimos. ¿Verdadero o falso? En la República Dominicana, al finalizar el año, tuvo una proporción similar. En la República Dominicana, al finalizar el año, tuvo una proporción similar que la de los Estados Unidos de Nueva York. Vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es que no. Creo que todo el que trató influenza y lo pudo diagnosticar se dio cuenta de que aquí la cantidad de personas con influenza tipo B era una cantidad bastante grande. Y uno estaba diagnosticando una cantidad de influenza B que yo creo que no lo vimos en mucho tiempo. Cuando uno evalúa eso, vamos a seguir, a ver si Maciel sigue adelante. No, SSPB se le fue adelante. Y seguimos. Y esto es lo que tenemos en República Dominicana. Fíjense ahí, país República Dominicana. Fíjense como en el mes de octubre finalizamos con un 50-50 de infección. 50% influenza A
50% influenza B. Lo que quiere dejar dicho que aquí por alguna razón la influenza B tuvo un incremento que sobrepasó lo que habíamos observado en otros países. Seguimos. Próxima pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para mortalidad por el virus de la influenza? ¿Cuál no es un factor de riesgo? Bueno, primero, menores de 5 años, mamey, inmunocomprometidos. El verde claro, la mujer en puerperio hasta 2 semanas. El azul, mayores de 65 años. Embarazadas o personas viviendo con VIH y uso de antirretrovirales. 2, 1, señores, respondan rápido, cualquier cosa. Y la respuesta es que las personas viviendo con VIH que están utilizando tratamiento antirretroviral se comportan igual que población general, lo que quiere haber dicho que tienen muy poca probabilidad de presentar complicaciones. Sin embargo, creo que lo que llama la atención es el hecho de que 6 personas respondieron que las mujeres que se encuentran en el puerperio hasta 2 semanas, si se infectan en ese periodo de tiempo, la mortalidad es igual que en las embarazadas. Lo que quiere dejar dicho que cuando hablamos de complicaciones, todo el mundo considera, bueno, si lo toma embarazada, puede complicarse. La respuesta es que ese incremento de riesgo sigue hasta 2 semanas del posparto, para que lo tengan por ahí como un dato curioso. ¿Ok? Continuamos. Se le fueron arriba, Maciel volvió al primer lugar. Seguimos. Entonces, grupo de mayor riesgo, ahí lo tienen. Esos son los grupos que tienen mayor riesgo. Y si ustedes se fijan, un grupo que muchas veces aquí en República Dominicana no se le presta atención y que está ahí, son las personas que tienen enfermedad de células falciformes. Las personas falsémicas también se consideran grupos de riesgo y fíjense que cuando se está vacunando le dicen a ustedes, se priorizan aquellos niños menores de 2 años, no 5 aquí, sino de 2 años, pero en los niños mayores de 2 años, fíjense que no se habla de pacientitos falsémicos. Sin embargo, los mismos se deben incluir dentro de ese grupo de personas. Otro grupo que yo sé que le gusta mucho a los internistas que están aquí, son aquellas personas que tienen obesidad mórbida. Fíjense que las personas con obesidad mórbida también se consideran pacientes que tienen un riesgo incrementado de complicaciones asociadas a influenza. Continuamos. Próxima pregunta. De cada 100 pruebas de antígeno para influenza A y B que hago, ¿qué porcentaje se supone que va a salir positiva si la persona tiene influenza? Estoy preguntando sensibilidad. O sea, de cada 100 pruebas que yo haga, si alguien tiene influenza, ¿qué porcentaje tiene que saldrá negativo? Estoy preguntando especificidad. ¿Qué porcentaje va a salir negativo si la persona tiene influenza? De cada 100 pruebas, ¿cuántas van a salir negativas si el paciente tiene influenza? Estamos hablando de falsos negativos, ¿verdad? O sea, que el paciente tiene influenza, pero la prueba va a salir negativa. Eso es cuando usted le indica influenza A y B, que no le indica un panel. ¿Qué sensibilidad tiene? ¿Cuántos van a salir positivos? Y la respuesta es que esta prueba de antígeno tiene una sensibilidad de un 80%, lo que quiere dejar dicho que una de cada 5 gente teniendo influenza, aún usted le haga la prueba, posiblemente va a salir negativo. Por eso la sospecha clínica y la historia de que si alguien más tenía un cuadro en el entorno, es importante que lo tengan presente. Repito, solamente tiene una sensibilidad de un 80%. Seguimos. Ok, ya le volvieron a quitar el show entre Maciel y SSPP. Ok, seguimos. Ok, aquí lo tienen, jóvenes. La prueba rápida tiene una sensibilidad de alrededor de un 80%. Eso es más o menos lo que tiene. Pero al caso, es la única prueba que tenemos. Recuerden que no. Recuerden que hoy en día tenemos la ventaja de que podemos utilizar PCR en diferentes modalidades. Tanto el mini panel respiratorio como el panel respiratorio ampliado. Ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? Recuerden que estas pruebas tienen una sensibilidad por encima de un 95%, recordando que un 95% si se toma de manera correcta. Porque la realidad es que muchas veces para salir de los pacientes, o para que no lloren, o la gente que está con el... No debe entender que cuando usted le ve el palito, están con la mano, antes
recuerden que se toma de manera correcta, la sensibilidad puede ser tan alta como puede ser tan alta como un 95%. Siguiente pregunta, vamos a ver cómo vamos, a ver si es verdad. Ahí lo tiene. Creo que todo el mundo ha visto esto, el panel respiratorio, donde aparecen muchísimos agentes infecciosos que pueden ser identificados. Y también reconocer que tenemos las pruebas que conocemos de inmunocromatografía, similar a la prueba del coronavirus, que uno echaba las gotitas y uno lo hacía uno mismo en el consultorio. Es más que nada lo mismo. Entonces seguimos. ¿Verdadero o falso? La respuesta inflamatoria del individuo afectado por influenza tiene que ver con el pronóstico. Me explico. Recuerden que cuando teníamos coronavirus, uno de los medicamentos que usamos era el tocilizumab, que disminuía la inflamación. En los pacientitos que tienen influenza, la inflamación que produce nuestro sistema inmunológico, no el virus, tiene que ver con el pronóstico. Y la respuesta es que sí. Hoy en día se sabe que la respuesta inflamatoria del individuo tiene que ver, todo el que está aquí, que estudió de los Harrison viejos, tenía la definición de sepsis como una respuesta inmunológica exagerada frente a un agente infeccioso. Hoy en día recuerden que esa definición de sepsis cambió a una respuesta mal regulada, porque se sabe que los pacientitos con sepsis entran en un proceso de inmunoparálisis o de inmunocompromiso en las fases finales del cuadro infeccioso. Ok, seguimos entonces, vamos arriba. Ok, SPP sigue adelante, va a ver rojo, seguimos. Ok, ¿cuál es el mecanismo de acción de los celtamivir? Bueno, tú el que está aquí ha indicado Tamiflu, Oseltam, Avir, ¿me doy a entender? Ha indicado muchísimo, a ver si es verdad que usted sabe cómo trabaja. Es un excelente. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, pero yo le dije que se acerque, yo soy un señor mayor y yo la veo. ¿Cómo funciona el oseltamivir? Inténtenlo. Para la próxima, una pantalla más grande ahora. ¿Cómo funciona el oseltamivir? Y la respuesta correcta es que recuerden que el oseltamivir es un inhibidor de la neuroaminidasa. Recuerden que los inhibidores de la neuroaminidasa lo que hacen es lo siguiente: evitan que el virus salga de las células que están infectadas. Por eso recuerden que cuando uno da oseltamivir, no solamente se lo da a la persona que esté enferma, sino también se le puede dar a los contactos. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona le da influenza y en la casa hay una embarazada, se le da tratamiento preventivo a la embarazada. Si hay una persona que tiene más de 65 años, se le da. A una persona que tenga hemodiálisis, un paciente con enfisema, bronquitis crónica, VIH, que no esté en tratamiento. ¿Por qué? Porque así de esa manera usted reduce justamente la probabilidad de que esa persona enferme o presente sintomatología. Seguimos hacia adelante. Mucha gente dijo que bloqueaba la entrada del virus. ¿Ustedes saben qué medicamento trabaja ahí, evitando la entrada del virus? Y la respuesta es la amantadina. Que todo el que está aquí ha escuchado hablar de ese famoso antigripal con amantadina, ¿verdad que sí? Entonces recuerden que el problema es que hoy en día se estima una tasa de resistencia del virus de la influenza tipo A de hasta un 95% contra la amantadina. Y estos son medicamentos que bloquean la proteína M, que es necesaria para que el virus pueda liberarse e infectar las células. Repito, hoy en día más del 95% de los virus de la influenza son resistentes a la amantadina y a la rimantadina. No lo olviden, por favor, porque ustedes todavía escuchan la publicidad de tal cosa con amantadina. Ok, seguimos. Ok, Alberi fue el único que la tuvo buena. Seguimos. Felicidades, Alberi. Un abrazo. Seguimos. Siguiente pregunta. Entonces, Balcácer, ¿cuáles son las opciones de medicamentos que tenemos hoy en día contra la influenza? Muchas personas quizás no lo saben, pero tenemos 3 inhibidores de la neuroaminidasa hoy en día disponibles. Tenemos el oseltamivir, que es el que utilizamos todos. Tenemos el zanamivir, que es un medicamento inhalado. Y tenemos el pegamivir, que es un medicamento inyectado. Los últimos 2 no disponibles
Sin embargo, hay otro que se llama Valoxavir, que es un medicamento bioral de una sola dosis. Lo que quiere haber dicho que tenemos varios medicamentos disponibles hoy en día. El último trabaja en un mecanismo diferente, que es bloqueando la cápside del virus de la influenza. ¿Me doy a entender? Evitando justamente la replicación del material genético. Pero es para que lo tengan presente, porque dentro del medio solamente hablamos del tratamiento con oseltamivir cuando existen otras opciones de tratamiento, incluyendo el Zanamivir y el Peramivir, que trabajan contra virus que son resistentes al oseltamivir. Seguimos. Otra preguntita. Los pacientes con alergia severa, ¿cuál de los siguientes alimentos no deberían utilizar la vacuna contra la influenza? Las personas alérgicas, ¿cuál de los siguientes alimentos? Y cuando hablo de alergia es que si entran en contacto con ese alimento se pueden morir muertecitos. Mi amigo Ledesma, que está allá atrás, dice que le preocupa después del COVID la gente que se está muriendo, gente que se muere sin experiencia, que no se había muerto antes, que se está muriendo ahí mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué alimento de eso, si alguien es alérgico a algo de eso, repito, no debería vacunarse contra la influenza si tiene una alergia severa? Y la respuesta es contra el huevo. Recuerden que las personas que son alérgicas al huevo no deberían aplicarse las vacunas intramusculares disponibles en el país. ¿Por qué? Porque recuerden que los viriones, para poder multiplicarlos, se cultivan en embriones de gallina, que es un nombre agradable para decir huevo, ¿puedo entender? Dentro de los embriones de gallina. Entonces, por tal razón, si usted es alérgica al huevo, alguna de estas proteínas pudieran pasar a la vacuna, y si usted tiene una alergia severa, repito, no debería aplicarse la vacuna. Recuerden que eso también aplica para el propofol. Oye, recuerden que eso también aplica como dato curioso para el propofol. Si alguien es alérgico al huevo, no debería utilizarse propofol como medicamento. Siguiente, vamos a ver quién está en primer lugar ahora. Maciel, volvió otra vez por antes. Maciel tiene sed. Está por beber, Maciel, seguimos. Ok. Entonces, Balcácer, ¿y todas las vacunas de la influenza son iguales? Y la respuesta es que no. Creo que existen dos grupos principales de vacuna contra la influenza que deberían conocer. La que es intramuscular, dentro de las cuales aquí en el país tenemos dos principales. La que es de 4 y la que solamente tiene 3. A nivel internacional hoy en día, como hay una de las variantes de la influenza B, que es la Yamagata, que tiene desde el 2020 que no aparece en casos, se está haciendo una recomendación de que las próximas vacunas solamente vengan con 3 cepas. ¿Me doy a entender? 2 de influenza A y una de influenza B. ¿Me doy a entender? Sin embargo, la que aplicamos a nivel privado tiene 4 cepas y la que se utiliza por parte de salud pública tiene 3 cepas. Sin embargo, hay otro tipo de diferencia, y es que existe una vacuna contra la influenza inhalada que no utiliza inyecciones. Y algunas personas entienden que ese tipo de vacuna inhalada tiene una ventaja, y es que no solamente produce una respuesta de IgG e IgM, sino que también produce una respuesta de IgA a nivel de lo que es el tracto respiratorio. Recuerden que cuando usted hace un estímulo por esta vía, usted genera la presencia de IgA, que va a evitar justamente que el virus pueda entrar a través de la mucosa. ¿Cuál es el problema con la vacunación de de vacuna inhalada? Que a medida que usted utiliza una mayor cantidad de dosis, esa misma respuesta de IgA evita la inmunización posterior. Además de que hay algunas personas que no saben inhalar lo suficiente para que el producto llegue a nivel de pulmón y se queda simplemente en ocasiones en la parte respiratoria alta. ¿Me explico en esa parte? ¿Qué otra limitante tiene la inhalada? No se puede utilizar en embarazadas, no se puede utilizar en mayores de 50 años, no se puede utilizar en menores de 14 años, no se puede utilizar en inmunocomprometidos. Bueno, se lo estoy diciendo porque se usa entre 14 y 49 años, entre tú el que esté sano. Y entre 14 y 49 años, el que no se quiera apoyar, esa es una opción. ¿Lo doy a entender? Es para que lo tengan por ahí, porque estamos aquí en una actualización, creo yo, para que ustedes simplemente lo tengan por ahí. Ok, seguimos. Ok, recuerden que esa es la vacuna que generalmente aplicamos aquí en República Dominicana. Creo que todo el mundo
en algún momento será ofertado a sus pacientes. Fíjense que es una cuatrivalente, esta, o tetravalente. Otra pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El patrón radiográfico del virus de la influenza es similar al del Mycoplasma pneumoniae? ¿El patrón radiográfico del virus de la influenza es similar al del Mycoplasma? Y la respuesta es que sí. Recuerden que el Mycoplasma pneumoniae es la causa número 1 de neumonía atípica y tiende a producir un patrón intersticial bilateral. Y recuerden que la causa más frecuente de neumonía atípica en el mundo son los virus, y por tal razón el patrón radiográfico puede ser similar entre ambas entidades. ¿Ok? Entonces yo creo que la que sigue es la última pregunta. Vamos a ver quién gana, de Maciel y el otro muchacho. Déjenme ver. Espérense, déjenme ver. Ok, bueno, ya esa era la última, pero lo importante de esto es eso que está ahí. Que a pesar de que estamos hablando de tratamiento de la influenza, aquí en San Juan eso no hace falta. Eso lo encontré yo en Instagram, Botella San Juan, donde se cura todo, herpes, papiloma, hepatitis, gonorrea. ¿Me doy a entender? O sea que cuando ustedes comprenderán, a pesar de que yo estoy hablando de influenza, yo creo que eso no es necesario en este escenario. ¿Me doy a entender? Porque en Instagram, yo cuando estaba revisando el caso, puse San Juan y me salió ese de verdad. Yo estoy hablando plena, que pluma de burro. Y aquí en San Juan eso se ve. Ya ustedes saben. Así que señores, a medida que salgan las 3 personas que ganaron, yo les voy a pedir que vengan para que nos hagamos una foto frente a la presentación, ¿verdad que sí? Y entregarle su premio a los ganadores. Vamos a ver primero quién quedó en tercer lugar. Vamos a ver, se pone de pie, viene aquí delante, por favor. En tercer lugar tenemos a Otto. ¿Quién es Otto? Un aplauso, que venga Otto. En segundo lugar Gisela. ¿Quién es Gisela? Gisela, ven. Y en primer lugar, vamos a dar un aplauso a SSP Vega, ¿no? ¿Quién es? Apunta que no. SSP Vega. Pero, no. Entonces, la que quedó en primer lugar, toma el premio que quiera, pues quizá ella es catecúmena y no bebe ron. Toma uno, ¿vale? Toma tu premio, ¿no? Perfecto. Morena, tú coges tu chocolate, el que tú quieres. Ok, doctor. Comentarios, sugerencias, donaciones, algo. Desde el momento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna? Excelente. Jóvenes, miren qué pregunta tan buena. ¿Cuál es la mejor época para aplicarse la vacuna contra la influenza? Y yo la voy a responder con una pregunta, sobre todo a la doctora Feliciano. Y la pregunta es, ¿cuándo ustedes ven influenza aquí en el país? ¿Cómo? Todo el año tenemos influenza. ¿Y alguien me puede explicar por qué tenemos influenza el año entero cuando en Estados Unidos vacunan de octubre a febrero? ¿Alguien me puede decir? Yo le estoy preguntando al público, ¿por qué ustedes entienden que a diferencia de los Estados Unidos de Nueva York, que nada más vacunan en invierno, porque en República Dominicana, coño, tenemos influenza el año entero? ¡Qué vaina del diablo,
la siguiente, señores. La República Dominicana es un país eminentemente turístico y en este momento los países de Sudamérica, en el Caribe, somos el primer destino turístico. Cuando ellos tienen invierno, ellos arrancan para acá. Que aquí son los meses cálidos. Y cuando aquí son los meses menos calientes, viene entonces la gente de Estados Unidos. Pero tenemos un reguero de visitantes cuando devuelven los taxis, las mujeres que vienen a... Y también tenemos, cuando los niños salen de vacaciones en verano, lo mandan para acá. Y pasa también lo mismo en diciembre, que viene todo el mundo. O sea que estamos hablando de que justamente por nuestra actividad económica principal del turismo, recibimos visitantes todo el año, todo el mundo viene con un moquillo del diablo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí en República Dominicana tenemos influenza el año entero y creo que lo vemos en la práctica. Y el año pasado fue un año que parecía de mentira. Junio, julio, uno presentaba influenza, una cantidad de días que vaina, no va a acabar esto nunca. Yo le doy gracias a Dios por mí que no se acabe, pero la realidad es que tuvimos muchos casos. La realidad es que la vacuna nueva siempre llega a octubre aquí en el país. Tú vacunas desde ahí, pero si alguien no se vacunó y tiene más de 65 años, tú lo puedes vacunar en cualquier momento. Cualquier paciente de riesgo que no se haya aplicado la vacuna y haya pasado un año desde la última que se aplicó, siempre hay un buen momento para vacunarlo. Pues repito, aquí no hay esa diferenciación que hay en otros países en cuanto al incremento de casos. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Ok, el momento para iniciar el antiviral creo que todo el mundo lo sabe. Se debe tratar de aplicar dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas. Mientras más temprano se inicie el antiviral mejor. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en la forma de actuar. ¿Cómo dijimos que bloqueaba? ¿Qué bloqueaba? La salida del virus, bloqueando la neuroaminidasa. Entonces, por tal razón, mientras más temprano tú lo das, menor cantidad de células se van a infectar. Y por ende, la sintomatología tiende a ser menor. Ustedes no se dan cuenta que ustedes tienen un paciente 2 días, 3 días haciendo fiebre, le diagnostican influenza y de que tú le das el primer día de oseltamivir, la gente dice, mira, doctor, yo me salí. ¿No lo entender? Reduce justamente la viremia. Es una de las ventajas que tiene. Pero mientras más temprano se inicie, otra cosa, y esto sí es importante, sobre todo para los internistas que laboran en intensivo, que ven pacientes en UCI. Si ustedes tienen una persona que sospecha de influenza o se diagnosticó influenza y fue intensivo, está justificado, si le van a dar por vía oral, que se duplique la dosis de oseltamivir. Y en lugar de una tableta le pueden dar 2 tabletas al paciente en intensivo, siempre y cuando la función renal lo permita. ¿Me doy a entender? Le pueden incrementar la dosis, en lugar de una tableta, 2 pastillas en la mañana y en la noche. ¿Me doy a entender? Para que lo tengan presente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una semana que no hay beneficio, pues ahí. Recuerden que lo que estamos hablando es más que nada del proceso inflamatorio. Dime. ¿Por qué aquí es más frecuente la influenza B? Yo no sé. No, yo no te voy a mentir. No es que más frecuente. La influenza A es un poquitito más frecuente en todo el año. El problema es que cerramos el 2023 con octubre con un 50% de influenza A y un 50% de influenza B, que no es lo que se da en ninguna parte del mundo. Si tú me preguntas, yo no tengo ni idea. Una cosa sí que le puedo decir es lo siguiente. Si yo le preguntara al público que está aquí, ¿en quién es más frecuente que le dé influenza? ¿A los más viejitos o a los más jóvenes? Ah, verdad. Ok. Ya que no lo tengo en el cajón, yo voy a pedir que levanten la mano. ¿Quiénes piensan que es más frecuente que le dé influenza a los más viejitos? Levanten la mano, por favor. Los que piensan que es más frecuente que le dé a los más jóvenes. Y la respuesta es que le da más frecuentemente a los más jóvenes. Por una razón sencilla. Los más viejitos, los más adultos se han expuesto a mayor cantidad de virus y tienen una mayor protección. Sin embargo, si usted se infecta con un virus que no le ha dado y usted es un adulto mayor, la probabilidad de que se complique es superior. Pero en cuanto a casos en una población, es más frecuente que le dé a los más jóvenes, porque tienen menor exposición a los agentes virales. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender ese concepto? Entonces, si no hay más preguntas a la una.
No hay más preguntas. Gracias, gobernador. Muchas gracias, doctor Castro, por ilustrarnos con este tema tan necesario. Le voy a llamar ahora a la doctora Marcia Suero, que va a hacer la presentación del próximo ponente. Muy buenos días. Nosotros los sanjuaninos nos sentimos halagados con su presencia, una presencia de jóvenes hermosos y hermosas. Así que muchas gracias por visitarnos. Me toca presentar a una persona que para mí es súper especial. Fue mi profesor de la residencia, un ser humano maravilloso, una persona de la que hay que aprender mucho de medicina y de cultura general. Y es tan humilde que redujo su currículum a 2 o 3 palabritas. Ustedes saben que es vasto su currículum. Sin embargo, él solo quiere que diga que él es Nelson Martínez López, doctor en medicina, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en medicina interna en el Hospital Docente Padre Villini, ex profesor de grado y posgrado en el Hospital Docente Padre Villini, UAS y UNIBE, maestría en Educación Superior, Universidad Iberoamericana, miembro del Colegio Médico Dominicano, miembro y pasado presidente de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, de la SOLAMI y del capítulo de Medicina Interna de la CIAC, miembro de honor de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, autor y coautor de más de 30 trabajos de investigación médica. El doctor Martínez nos presentará el tema miocardiopatía periparto, evidencias clínico-patológicas y rol del internista. Con nosotros el doctor Nelson Martínez. Bien, muchas gracias a mis queridos compañeros de la zona sur del país por esta honrosa invitación. Y gracias también a los compañeros que desde Santo Domingo y otras zonas del país estamos aquí hoy en este momento. Ciertamente, conversaremos sobre una patología muy compleja, extremadamente compleja, pero así de compleja es interesantísima. Y es nada más y nada menos que la miocardiopatía periparto. Estableceremos algunos aspectos que son de mucho interés para nosotros los internistas y para otros especialistas. Llámese médicos ginecobstetras, pediatras, intensivistas, trasplantólogos. Los objetivos principales son tener una definición aproximada de la miocardiopatía periparto, conocer algunos factores de riesgo que se imbrican para el desarrollo de la misma y los principales mecanismos fisiopatológicos que se conocen hasta este momento. A esta hora no está todo completado, por así decirlo. Y las principales manifestaciones clínicas de la entidad, conocer los métodos diagnósticos, el manejo de estos casos y finalmente qué podría pasar con estas pacientes en su etapa del periparto. Hay distintas definiciones de acuerdo a las etapas que ha vivido la historia de la medicina. En el 1849, en Edimburgo, Escocia, la primera descripción la hizo el doctor Charles Ritchie, describiendo una enfermedad tóxica en el periparto. Y realmente eso se conoce como la primera descripción. La segunda fue el doctor de Makis en una publicación junto a Rentula. Rentula fue un investigador inmenso en los años 70, los años 80, y la publicó en Circulation acerca de la miocardiopatía periparto. A partir de ahí entonces tendríamos una definición con de Makis. Adelante. Él habla de que aparece una falla cardíaca que ronda el periodo de parto, es decir, el periparto, ya sea en el último mes o
en los últimos 5 meses del posparto. Hay una ausencia de causa determinante del problema y hay una ausencia de antecedente de falla cardíaca en las pacientes previo al último mes del embarazo, e igualmente un ecocardiograma que demuestra una fracción de eyección menos de un 45% al momento de que se establece el diagnóstico de la paciente. Pero la Sociedad Europea de Cardiología, en su capítulo de insuficiencia cardíaca, define la insuficiencia que se observa en estos casos de miocardiopatía periparto como la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, amplía el periodo pre y post, es decir, una fracción de eyección menor de 45 hacia el final del embarazo, en el último trimestre, es decir, el mes 7, 8, 9 y 6 meses posteriores al parto, agregándole además un adendum a lo que es la parte del estudio ecocardiográfico, que es fundamental, es decir, agregándole 60 milímetros a la extensibilidad de la diástole en estos casos. Entonces, para tener una definición exacta, se plantea que es un diagnóstico de exclusión. Desde el punto de vista de lo que es la epidemiología de la miocardiopatía, continúa. Nosotros vamos a observar aquí en esta gráfica la incidencia de la miocardiopatía periparto, el rango de mortalidad materna y la incidencia por cada 100.000. Hay 2 países, Nigeria y Haití, que dominan el escenario. En Haití quizás se dé el fenómeno, pero cuando las haitianas, que son un 35% de los partos en República Dominicana, reciben la atención aquí en nuestros hospitales, pues indudablemente que eso disminuye mucho. De todas formas, Nigeria tiene una mortalidad por cada 100.000 de 814 y Haití tiene una mortalidad de 359, eso es lo más alto en el mundo entero. E igualmente, la incidencia de la miocardiopatía en Haití es 327. Eso varía mucho en los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos ha bajado bastante, 1 por 1.300 partos. En Alemania, 1 en 1.200. En Japón, 1 en 20.000. Y así sucesivamente va cambiando de país en país. Suecia es quizás el país que tiene la incidencia en lo que respecta al desarrollo de la miocardiopatía y la mortalidad materna, quizás lo más bajo dentro de lo que se ha estudiado. Hay una cosa sumamente interesante. Todos sabemos que durante el embarazo la mujer desarrolla una serie de fenómenos en el corazón que son de características naturales normales. Hay aumento del gasto cardíaco, ¿verdad?, de la frecuencia cardíaca, y hay una especie de remodelamiento hipertrófico leve del corazón. Pero en el caso que nos toca, básicamente, nosotros tenemos el fenómeno de una miocardiopatía dilatada dentro de lo que es la miocardiopatía periparto, con disminución de la contractilidad, con disminución del gasto cardíaco, aumento de la poscarga y aumento de la presión pulmonar compensatoria, y este ya viene siendo un mecanismo de compensación. Podrían aparecer en algunos de estos pacientes fenómenos de una miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía restrictiva. Ya en estos casos, si hay un antecedente de estos fenómenos, pues la situación se le complica mucho más a la mujer en este aspecto. Indudablemente que hay, dentro de lo que es el embarazo y el desarrollo de la miocardiopatía periparto, un incremento de la carga de volumen y una disminución de lo que es el rate sistólico del ventrículo, es decir, la salida del gasto cardíaco del ventrículo en el corazón, lo que eso induce a partir de ahí una disminución del volumen en estos casos. Hay una serie de factores de riesgo y una predisposición genética que es sumamente interesante. En lo que respecta a la miocardiopatía periparto, hay una serie de factores como son la malnutrición, factores de respuesta autoinmune, sobre todo cuando hay antígenos virales. Sobre todo en estos casos de la última pandemia del COVID, se vieron elementos de condensación de virus en la biopsia endomiocárdica y el estrés cardíaco, que en algunos casos se puede confundir con el Takotsubo, que es una patología frecuente en las mujeres 9 a 1 respecto al hombre,
y donde se desarrollan mecanismos de estrés, o sea, el shear stress, como se llama, en lo que es el endotelio vascular. La predisposición genética es sumamente interesante porque hay mutaciones familiares y hay cambios, transcripciones del ADN en estos casos. Igualmente hay fenómenos de angiogénesis, sobre todo en el caso de la mujer en periparto, que hace la miocardiopatía, donde hay cambios de la prolactina elaborada por la hipófisis, usualmente 23 kilodalton, y se transforma en 16 kilodalton, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Hay un exceso placentario de lo que es el SFLT1, que es un factor de transcripción tirosinquinasa similar al FMS tipo 1. Y también tendríamos nosotros, dentro de lo que es el desbalance angiogénico, disfunción del endotelio, estrés oxidativo, inflamación y una apoptosis desarrollada, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Vean ustedes aquí, este es el cardiomiocito. Las distintas fibras están alteradas de acuerdo a lo que previamente y por genética hay truncamiento del ADN de algunas fibras miocárdicas. Por ejemplo, empezando con la titina. El gen de la titina se altera y en estos casos la fibra cardíaca, el sarcómero, se va distendiendo, ¿verdad? Las bandas Z, básicamente, del sarcómero se van distendiendo y la contractilidad del miocardio se va reduciendo. Continuamos. La influencia genética en el periparto, la miocardiopatía periparto, hay una serie de variantes genéticas autosómicas, como veremos posteriormente, donde la titina juega el primer lugar, es decir, esa variante de ADN de titina es la número 1 en el paquete. Atendiendo a las disposiciones de estas variantes genéticas en el mundo, pues indudablemente que en algunas zonas, por ejemplo, no es lo mismo una paciente afroamericana en Estados Unidos, ¿verdad?, que tiene el condicionante genético en estos aspectos de cambios de lo que es la parte del ADN, y muchos de ellos están ligados a la variante de genético X, es decir, específicamente a la mujer, sacando, lógico está, lo que es el sexo masculino. La siguiente. Vean ustedes este mapa mundi, donde según el estudio hecho en Canadá y Estados Unidos, el estudio IPA, para establecer cuáles son esas variantes genéticas más frecuentes, en prácticamente todos tenemos alteraciones de titina, de hemoplaquina, funquina, por ejemplo en Japón. Y el último estudio encontrado, publicado en este año, los cambios genéticos. La titina es una proteína grande, larga, quizás la más importante en todos estos casos, que hace que el sarcómero, como dije, se expanda. La hemoplaquina, la filamina, la cadena 7 de la miosina pesada, la cadena 6, los reguladores de chaperonas, e igualmente la fucutina, como la mencionaba, y la vinculina. Todas esas son las más importantes hasta ahora dentro de los estudios que se han estado realizando respecto a estos cambios genéticos. Desde el punto de vista de la fisiopatología, hay básicamente estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial y, lo más importante, la alteración de la microcirculación. Vamos a ver ahora cómo se producen todos estos fenómenos. Como decía al principio, una fisiopatología muy intrincada. Y vemos cómo hay hipótesis ya que se han ido aclarando. Hay lesión de la señal de transcripción, incremento del estrés oxidativo, incremento en la expresión de actividad proteolítica, de la enzima de catexina cardíaca, que esa es la que da el inicio del problema. La prolactina, que es antiangiogénica y proapoptótica. Hay una lesión miocárdica causada por la hipoxemia y por la apoptosis. En ocasiones podemos encontrar una miocarditis viral, pero eso ya se detecta con la biopsia, como hablaba. Hay una respuesta inmune anormal, una respuesta hemodinámica normal, y al final tendríamos que se establece la deficiencia de selenio y la malnutrición y una tocólisis prolongada, es decir, un parto prolongado hasta las 42 semanas. A eso le agregamos las edades extremas, más de 30 años, menos de 18. En esta imagen nosotros vamos a encontrar la glándula pituitaria, que genera la prolactina, de 23 kilodalton, dije, ¿verdad?
16 kilodalton es transformado por un mecanismo donde ella viene y entra en el cardiomiocito. Comienza el desorden metabólico con una disminución del ATP porque hay una desregulación de lo que es la absorción y producción de glucosa, porque hay una disminución del transportador de glucosa tipo 4 y el receptor de tirosina tipo B4 disminuye. La recogida de la glucosa y los ácidos grasos dentro del cardiomiocito para producir energía también disminuye. Pero también hay un incremento de las metaloproteasas, que son degradadoras del colágeno, estromilicina específicamente, proteínas de shock térmico de distintas categorías, proteínas de shock térmico 70, 90, 60, etc. Igualmente vamos a tener una disminución de activador del perizosoma 1 alfa, y este elemento es fundamental porque en base a él vamos a tener una disfunción del cardiomiocito. Una vez la catexina, que es la que da el inicio al problema y es la que cuando recibe los 23 kilodalton transforma esas 23 en 16, entonces tendríamos nosotros dentro de lo que es la miocardiopatía periparto una disminución o una activación dependiendo el momento de los inhibidores del activador del plasminógeno tisular por un lado, y vemos también cómo disminuyen a través de la activación del factor nuclear kappa B el factor de crecimiento del endotelio vascular. Eso disminuye. Hay apoptosis inducida por una disminución del factor de agregamiento del endotelio vascular con inflamación, hiperpermeabilidad, disfunción microcirculatoria. Interviene el neutrófilo produce peroxinitritos, aumento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Pero también hay algo muy importante. Cuando se produce esa activación en el cardiomiocito, tendremos nosotros una liberación desde el punto de vista de las células endoteliales que están involucradas en la micro y macrocirculación, un incremento del microRNA. Ese microRNA no es posible que sea limpiado, por así decirlo, recogido por las células, en este caso neutrófilos, etcétera, los mastocitos, todas estas células, y es lo que hace el microRNA, que se introduce dentro de la microcirculación y produce una disfunción de esta microcirculación. Hay una serie de enzimas que se van a producir también, como mencionaba al principio, pues son las colagenasas, que van a impedir una verdadera acción del colágeno en lo que es la reestructuración de ese tejido que está fuera del cardiomiocito. Vamos a ver cómo los elementos que son promotores del procolágeno tipo 3 y tipo 1 estarán incrementados. Dependiendo de la lesión genética, tanto el 3 como el 1 estará incrementado. Dependiendo de la etnia, la raza, tanto el 3 como el 1 pueden dar más daño en el miocardio. Hay toda una gama de micromoléculas o biomoléculas que son capaces de dañar el cardiomiocito en todos los aspectos, tanto dentro de la misma célula como fuera de ella. Así vemos nosotros como durante la gestación se produce un incremento en la producción de estrógeno y progesterona. Como vimos al principio, el volumen plasmático se aumenta, el gasto cardíaco y la masa cardíaca también. A medida que va creciendo, pues entonces luego va disminuyendo en el posparto, el periodo posparto. Vimos cómo la activina A, ¿verdad?, con la preeclampsia y a través del factor que se llama SFLT1, que es el transcriptor de proteína quinasa, como decía al principio, todos se combinan y dan como parte final, durante el parto o antes, dan a nivel de lo que es la mujer embarazada todos los cambios propios de lo que es el daño del miocardio. Hay un aumento de la vasoinibina, que es
una sustancia que produce toxicidad vascular. Hay una salida, como decía, de lo que es este transductor o sustancia que es una proteína quinasa. La relaxina disminuye, lo cual incrementa la vasoconstricción y un aumento de la activina A, que es cardiotóxica. Pero ¿de dónde vienen todos estos elementos? Vimos cómo la catexina D transforma del 2316 y vemos cómo cuando los pacientes tienen la predisposición genética de las proteínas que mencionábamos, cardíaca, titina, etc., simplemente al disminuir la producción de los carbohidratos, la glucosa, etc., a través de la proteína deshidrogenasa 4, simplemente todo esto induce a que el músculo cardíaco siga con el proceso de deterioro continuo. A todo esto, la liberación por la placenta del transductor de tirosina quinasa 1 disminuye o bloquea la producción de los factores de crecimiento tipo A y B dentro de lo que es la estructura interna del vaso, es decir, daño directo a la microcirculación. Desde la pituitaria entonces tenemos el principio del problema. Daño en el corazón, y lógico está, la placenta también va a producir progesterona, que es un elemento inductor de hipertensión y de daño vascular. Y la activina A, que también va a traducirse en los receptores A y B tipo 2 de la activina, que es un elemento que induce daño en la microcirculación también e induce daño en lo que es la estructura cardíaca. Bien, cuando se hacen estudios histopatológicos, biopsia endomiocárdica, casi siempre no hay una data específica para establecer qué ha pasado en ese miocardio luego del proceso donde se inició la miocardiopatía peripárdica. Aunque sí, algunos estudios demuestran que muchos pacientes desarrollaron miocarditis, pero esa miocarditis tenía una relación importante con las infecciones virales. Hay una presentación clínica en los pacientes. Toda paciente de miocardiopatía peripárdica necesita una alta sospecha clínica, al igual que el tromboembolismo pulmonar. Los signos y síntomas de falla cardíaca son propios de los pacientes. Algunos pacientes pueden presentar pocas manifestaciones clínicas y entonces ahí se confunde el edema de la embarazada, ¿verdad? Y una serie de factores, por ejemplo, proteinuria, etcétera, que uno en el momento no tiene la noción de hacer el diagnóstico rápido. Pero casi siempre llegan con disnea, mareo, dolor torácico, tos, fatiga, todo lo típico de una insuficiencia cardíaca, estadio 1, estadio 2. Otros pacientes llegan con arritmias, eventos embólicos. Y también, cuando esos eventos embólicos se presentan, es porque hay una importante dilatación del ápex del ventrículo. Y ahí, usualmente, cuando se hace el ecocardiograma transtorácico o se hace un ecocardiograma de global strain, es decir, donde usted quiere demostrar hasta qué punto hay una deformabilidad de lo que es el miocardio, vamos a encontrar que dentro de esa visión que se observa en el ecocardiograma, microémbolos dispersos, no solamente del ventrículo izquierdo, sino también podrían estar en el ventrículo derecho. Disfunción ventricular izquierda, puede haber infarto agudo del miocardio, hay cuarto ruido, tercer ruido, estertores, hepatomegalia, todo lo típico, taquicardia, taquipnea, hipotensión, fiebre. En algunos casos habría que considerar la probabilidad de una miocarditis viral, una sepsis o una endocarditis. Hay una serie de biomarcadores que son fundamentales para establecer el diagnóstico de la miocardiopatía peripárdica. Los tenemos a mano. Básicamente tendríamos nosotros el NT-proBNP, que va a tener límites, ¿verdad? Lo normal es que en una persona adulta tengamos de 125 menos, pero en las embarazadas eso tiende a subir hasta 300 en condiciones normales, al igual que el número D, que se puede doblar. Estos BNP y el NT-proBNP
están de acuerdo al grado, si es aguda, moderada o severa, muy elevados o no muy elevados. La troponina se eleva de acuerdo al grado de daño del miocardio. Otras pruebas, por ejemplo, nos podrían a nosotros dar datos de daño del miocardio, en estos casos la troponina, pero también hay que hacer pruebas tiroideas, pruebas renales, pruebas hepáticas, toda una serie de pruebas para establecer un diagnóstico bien preciso. Cuando nosotros tenemos los pacientes con este problema, lo ideal sería, lo primero sería un electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a tener muchos hallazgos. El electrocardiograma podría estar normal, pero también lo más usual es una taquicardia sinusal y cambios inespecíficos en la onda T y el STT. Podría haber datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, trastorno inespecífico de la repolarización. En estos casos una onda T negativa no necesariamente indica que hay una isquemia. Onda Q en derivada anteroseptal y prolongación del PR y el QRS. Pero también, cuando nosotros tenemos un electrocardiograma en una miocardiopatía periparto, una prolongación del QT, podríamos nosotros esperar una arritmia mortal, como podría ser una taquicardia ventricular, una taquicardia o una fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular puede ser sostenida o no sostenida, dependiendo cuando al paciente se le hace un estudio continuo, ¿verdad?, dentro de lo que es el internamiento. En la radiografía de tórax nosotros vamos a tener congestión pulmonar, la mayoría de las veces, y un agrandamiento de la silueta cardíaca. Podría haber efusión pleural y datos de un derrame pericárdico, concomitantemente con el derrame pleural, es decir, una pleuro-pericarditis en estos casos. Así vemos esta radiografía, ¿verdad?, congestión pulmonar con un agrandamiento de la silueta. Y esto que vemos aquí es una resonancia magnética con gadolinio. El gadolinio es una sustancia radioactiva que realza, por así decirlo, lo que es la masa miocárdica y establece si hay grados de inflamación y grados de fibrosis. El gadolinio se utiliza en el posparto, nunca en el preparto, porque lógico está, va a inducir en estos casos, en el bebé, en el feto, daño óseo y otro daño de otra naturaleza. Pero es sumamente interesante e importante tener a mano la resonancia magnética cardíaca con realce con gadolinio para ver desde el punto de vista de inicio de la patología y luego a seguimiento qué va a pasar con ese miocardio que, como vimos, debido al efecto de la metaloproteasa y todo lo que es la generación de colágeno tipo 1 o colágeno tipo 3, el acúmulo, el desarrollo de una masa engrosada, una disminución de lo que es el espacio, en este caso, con cierto grado de restricción, pero no es en sí una miocardiopatía restrictiva. Indudablemente que si tenemos a mano lo que es un ecocardiograma con tensión global longitudinal que nos mide a nosotros desde -7 hasta -28, que son los parámetros utilizados para decir hasta qué punto esa deformabilidad miocárdica impide una adecuada contractilidad. Usualmente, cuando tiene menos de 18 en el periparto, indica que hay problemas y la probabilidad de que ese miocardio no se recupere es muy alta. Además de que podríamos tener nosotros que los pacientes tengan una fracción de eyección muy baja. Y lógico está, lo ideal sería usted hacer el diagnóstico rápido e el inicio rápido como insuficiencia cardíaca per se, exceptuando o haciendo la diferencia entre una insuficiencia cardíaca durante el embarazo o fuera del embarazo, ya en el posparto inmediato. El eco, entonces, en estos casos, presenta grado de dilatación en la mayoría. Y dilatación de otras cavidades, como la cavidad derecha, puede ocurrir e incluso puede aparecer datos de hipertensión arterial pulmonar. Hay una disfunción ventricular izquierda que es el target, o sea, lo que nos define realmente lo que es la miocardiopatía, porque hay una depresión de la contractilidad. En el Doppler se encontrará grado de
leve, moderada o severa insuficiencia de las válvulas, sobre todo la mitral y la tricúspide, porque son las que dividen las 4 cámaras. Una leve a moderada insuficiencia de la pulmonar. Ya hablamos de lo que es la resonancia magnética y hablamos de lo que es el global strain, que es el estudio más con eco transtorácico, lo que nos define a nosotros la deformabilidad miocárdica. Bien, es importante el diagnóstico diferencial. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial mencionamos Takotsubo. El Takotsubo usualmente se genera en la parte distal del ventrículo y en la base de la parte distal. Y lógico está, puede dar manifestaciones muy parecidas, por eso se pone en primer lugar. Igualmente la miocardiopatía familiar, la miocardiopatía preexistente, en todo caso, cuando hay, por ejemplo, antecedentes por historia de que la paciente ha tenido previamente lo que es la periparto, la miocardiopatía periparto recurrente en estos casos, si ha habido casos de preeclampsia o que la paciente tenga preeclampsia o antes de tener el parto o, como dijimos por definición, después del mismo. En todo caso, cuando hay preeclampsia, disminución importante de la fracción de eyección, el pronóstico va empeorando. Y se va empeorando también porque cuando tienen un antecedente de tipo genético, una ADN de una proteína truncada, la tidina, la hemoplaquina o cualquiera, entonces eso implica que ese corazón va a tener un grado de deterioro mayor. Bien, la miocardiopatía hipertrófica, la miocarditis, usualmente postvirus, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, la no compactación del ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo no compactado, una miocardiopatía relacionada con la quimioterapia, donde ya tendríamos nosotros una característica muy similar a lo que es la miocardiopatía periparto, pero claro está, el antecedente histórico de que ha tenido cáncer, ha tenido terapia con quimio y ha tenido terapia con radiaciones. La enfermedad cardíaca valvular, la cardiopatía congénita y la miocardiopatía mediada por taquicardia y una taquiarritmia. Bien, en este grupo de entidades también hay que tener la enfermedad cardíaca hipertensiva. Es sumamente interesante porque muchas veces las pacientes tienen ya un deterioro previo en el corazón producto de lo que es el estado hipertensivo. La enfermedad isquémica del corazón, incluyendo el MINOCA, donde no hay un daño vascular así específico, y una miocardiopatía relacionada con enfermedades sistémicas como el síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, puede ser una esclerosis sistémica, etc. Bien, al final tendríamos nosotros la embolia pulmonar, caracterizada por disnea, taquicardia, cambios entre el 8 y el 9. Igualmente habrá aumento del fibrinógeno, del dímero D y el factor de von Willebrand, que es el elemento base para el inicio de la coagulación dentro de los vasos. Disminución de la actividad de la proteína C, la proteína S y disminución de la fibrinólisis. Eso ocurre en la embarazada normalmente. Y en estos casos con un ventrículo defectuoso, pues eso se incrementa. Se relaciona este pronóstico con el grado de disfunción del ventrículo izquierdo. Lógico está. La mayor severidad de disfunción del ventrículo izquierdo se relaciona con un mayor grado de deterioro. La recuperación es mayor si la fracción de eyección es mayor de 30 al momento del diagnóstico. Los pacientes podrían mantener disminución del estado contráctil, después del inicio de la terapia. Lo más importante es llegar con el tiempo a que ese ventrículo se recupere y llegue a tener más de un 50%. Eso se obtiene o se podría obtener los primeros 6 meses luego del parto. Bien. El rango de mortalidad vemos, depende del país, vimos Nigeria, vimos Haití, etc. 14% cuyo tamaño cardíaco retorna a la normalidad. Dentro del paquete, 100 pacientes, hay 14 en ese valor. 85% cuya cardiomegalia se mantiene más de 6 meses del 100.
El rango de mortalidad total va, dependiendo del país, de 6 a 56. La mayoría de la mortalidad en los primeros 3 meses postparto por insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas y tromboembolismo pulmonar. Eso es lo básico. El tromboembolismo pulmonar creo que es una de las cosas que más se la lleva. Es importante la evaluación clínica ecocardiográfica en esas pacientes que ya parieron y definitivamente quieren tener más hijos. Entonces, un control exhaustivo de ecocardiograma desde antes de la concepción, preconcepción, ¿verdad? Y hasta que pasan 6 meses después que ella sale embarazada, luego de esa miocardiopatía periparto, siempre y cuando tenga su corazón en condiciones, o bueno, salió naturalmente embarazada y hay que trabajar eso. Eco y péptidos. Siempre va a necesitar asesoramiento de acuerdo a cómo esté la fracción de eyección, menos de 50 o más de 50. El asesoramiento es un equipo, ¿verdad? Básicamente encabezado por el ginecólogo, con el pediatra y con todos los médicos internistas, los cardiólogos, todos los que han intervenido en el proceso de esa paciente. Estamos hablando de una paciente que ya ha hecho una miocardiopatía periparto o que tiene una patología similar. Y así se le da seguimiento por el periodo que establecemos, hasta 6 meses aproximadamente. El trabajo de parto, ¿verdad? Y el parto per se es un equipo multidisciplinario. El riesgo es alto, de manera que va a necesitar apoyo. Si alguien me puede decir quién es esa que está ahí, yo le doy un premio. Marcia Suero. Eso yo no me acuerdo en qué año fue, pero hace mucho. Gracias. Y los invito al siguiente, al próximo congreso de la Sociedad de Medicina Interna, así como están ustedes sentaditos aquí, así lo quiero ver allá. Del 13 al 16. Gracias. Si tienen alguna pregunta, bueno, creo que me pasé, ¿verdad? Oye, Gracias al doctor Martínez por su ponencia en esta actividad. Si alguien tiene ahora alguna pregunta o duda, es el momento. Digo usted, señor. Ordene y mande. Yo tengo para ti 2 preguntas y un comentario final. ¿Qué consideras tú del tratamiento ya después que la mujer se embaraza, de utilizar el tratamiento convencional con los 4 fantásticos, ISGLT2, acolitrilo, valsartán? ¿Crees tú que después de la mujer embarazada puede estar eso dentro de la terapia? Si está embarazada, tú dices después. Después, eso es lo que va. O sea, hay que utilizar todo el arsenal para la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo una insuficiencia cardíaca? Se maneja como una insuficiencia cardíaca. Claro está, quizás no es hipertensa y tú no le vas a dar una dosis alta de valsartán con sacubitril, tú le vas a dar una dosis bajita de beta bloqueante y todo lo que necesite para que ese corazón trabaje tranquilo y se recupere. Y no puede faltar la anticoagulación y la bromocriptina. Precisamente con relación a la bromocriptina, porque si es cierto que parte de la terapia en ese tipo de pacientes, inclusive la terapia BOR, que lleva la bromocriptina, lleva los diuréticos, también los vasodilatadores, pero el uso de bromocriptina es una situación difícil de la paciente después de darlos, porque inhibe la lactancia. Entonces hay una serie de pacientes, eso hay que discutirlo con el pediatra, porque hay muchas pacientes que por sus condiciones económicas pueden pasar la alimentación artificial en el bebé, pero hay muchas mujeres que por su condición económica no pueden hacer eso. Fundamentalmente necesitan de darle el pecho al bebé. Ahí hay una controversia en ese sentido, principalmente con los pediatras cuando tú quieres utilizar bromocriptina. ¿Qué consideras tú con relación a eso? Mira, yo considero 2 cosas. Primero, establecer, ¿verdad? Como decía,
El prospecto de la bromocriptina, eso da miedo, tú lo lees y dices, bueno, no lo puedo usar en una paciente con problemas cardíacos, ni periparto, ni nada, pero los estudios realizados con la sustancia, al bloquear la prolactina, y la prolactina ser la responsable del desarrollo de la miocardiopatía periparto, simplemente riesgo-beneficio. Se demostró, o se ha demostrado en múltiples estudios, haciendo énfasis en la raza, por ejemplo, afroamericana en Estados Unidos, las negras en Estados Unidos, grupo de negras en Estados Unidos con miocardiopatía periparto, se le da bromocriptina anticoagulación, a otro grupo no se le da nada. La recuperación más del 50% a las 6 semanas del eco es prácticamente más del 90% en relación a los que no recibieron la bromocriptina. Y el que recibió la que recibió la bromocriptina desarrolla a posteriori más complicaciones. Por eso hablo de riesgo-beneficio. Fidel Castro en los 70, 60 se daba el gusto de decir los niños cubanos tienen leche, y era verdad que había mucha ganadería, pero ya Cuba ahora, el Programa Mundial de Alimentos le está mandando leche a los cubanos. No sé si el símil se te parece. Entonces, hay fórmulas de lactación, mejor dicho lactación, no, sino fórmulas lactantes similares a la leche materna que se le dan a los niños y perfectamente ellos pueden crecer. Si la mamá se murió, Y si la mamá se murió con una miocardiopatía dilatada, como ha ocurrido, alguien busca una señora que le dé la leche, hay bancos de leche, claro que en un campo, quizás no, pero yo creo, ante la evidencia clínica del efecto directo de esta sustancia, no es que te va a sacar la hipófisis, pero y no se va a usar durante largo tiempo. Es muy posible que quizás después que, aunque no se ha visto el caso, que se retira la sustancia, la droga, 6 o 8 semanas, porque hay mujeres que la necesitan hasta 6 meses. Si en 6 meses no ha mejorado y mantiene una fracción de eyección muy baja, lo más probable es que si la tiene la fracción de eyección en menos de un 30, menos de un 25, trasplante cardíaco, porque no la va a mantener en un ventilador, no la va a mantener con un impela, de forma tal que se busca la leche por otro lado. Esa es mi opinión. Como quiera, eso no deja de ser como quiera un tópico de discusión, principalmente con los pediatras, porque realmente la bromocriptina es importante. Ahora, el paciente con una fracción de eyección, por ejemplo, de un 45, un poquito por debajo, que no pase de un 30, a veces tú puedes eximirte de usarla. Pero obviamente es importante utilizar la bromocriptina en el tratamiento. Pero que con los pediatras siempre se encuentra esa discusión con lo referente a la lactancia materna. Entonces, ya para finalizar y darle chance a otro, lo que quería comentar era que me encontré muy atinado el tema que tú acabas de presentar, porque realmente San Juan, que pertenece al sur, está muy cerca de la frontera con Haití. Me imagino que tienen que recibir una cantidad enorme de pacientes embarazadas y que presenten esa complicación. Es el segundo país en el mundo, después de Nigeria, que tiene ese problema de pacientes con miocardiopatía periparto. Y obviamente gran parte de la población de Haití, en los tiempos de la colonia, pues provino de África. No sé cómo estarían las estadísticas aquí, pero yo creo que hay dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta en las pacientes que llegan embarazadas. Primero, la prevención, y segundo, el tratamiento oportuno. O sea, cuando hablamos de la prevención, es mi opinión, que debe haber una correlación, una combinación entre el médico internista y el ginecólogo. Y practicar lo que se llama el chequeo preconcepcional.
O sea, el concepto de preconcepcional lo que quiere decir es que cuando aquella paciente que desea salir embarazada, antes que nada, se chequee, se haga un examen físico con un clínico, en este caso con un internista, y se haga un examen físico completo, universal, holístico, como usted quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque la paciente, hay factores de riesgo que llegan a esta enfermedad. Y hay algunos factores de riesgo que en este caso de esta patología pueden ser modificables. O sea, se habla de obesidad, se habla de anemia también con algunos factores. Hay otros que no son modificables. Entonces, si nosotros detectamos esos factores y otras enfermedades, como el antecedente de preeclampsia en la paciente, de hipertensión arterial crónica, de miocardiopatía dilatada en otros embarazos, entonces ya uno puede tener en cuenta que esa paciente tiene la probabilidad de padecer esa enfermedad, hacer un informe completo y compartir ese informe con el obstetra para que se tomen las medidas apropiadas y se tenga en cuenta la enfermedad, porque en un momento determinado se confunde una miocardiopatía por sus síntomas con los síntomas del embarazo. Una miocardiopatía dilatada en sus inicios, la paciente comienza a sentir disnea o comienza a sentir edema de las extremidades inferiores y se confunde con el embarazo, porque el embarazo produce sensación de falta de aire y también produce edema de extremidades inferiores. Pero si tenemos en cuenta que esa paciente ya previamente tiene factores de riesgo para padecer esa enfermedad, uno está siempre por EHU y comienza a buscar entonces los datos y hacer el diagnóstico de la patología, un ecocardiograma transtorácico que determine que tenga una fracción de eyección por debajo de 45, dilatado tal y como estoy explicado. Y a final de cuentas yo creo que los ginecólogos y los internistas debemos ponernos de acuerdo con la finalidad de hacer un chequeo no solamente para esa patología, sino para otras patologías que son frecuentes. Muchas. Gracias, Basi. Ok.